Y bueno, amigos, vamos a repasar un poquito algunas informaciones en esta mañana porque, bueno, hemos tenido un fin de semana corto, pero no por eso sin datos para compartir con ustedes. El viernes a la noche habló el presidente de la Nación, Javier Milei, lo hizo con cadena nacional. Realmente una imagen muy triste, ¿no? La que deja el gobierno nacional cada vez más solo. Yo entiendo que lo que buscaba en esta cadena nacional, el presidente justificó los vetos, ¿no? Porque va a vetar el aumento a los la vuelta de la moratoria, la emergencia en discapacidad, una recomposición de los salarios de los docentes universitarios, que eso se está discutiendo todavía en el Congreso. No mencionó el tema de los aumentos a los jubilados, dijo y etcétera. Habló de los proyectos que se están discutiendo o que ya se aprobaron en el Congreso, puntualmente estos tres: moratoria, discapacidad y salarios de los docentes universitarios y etcétera. Yo creo que porque vio que y las encuestas les empiezan a dar que no se banca un recorte tan brutal a los jubilados, que evidentemente los jubilados necesitan una recomposición de sus saberes, entonces por eso decidió englobarlos en etcétera y no hacer una mención a esto. Entonces, como se trataba de proyectos y de vetos a proyectos que para él generan desequilibrio en las cuentas y demás, entiendo y tiene toda la lógica del mundo que esté acompañado por su gabinete económico, pero siempre Javier Milei, cada vez que decidió dar uno de estos mensajes, buscaba, porque siempre se planteó que él está muy solo, que es una persona muy encerrada en su círculo más chiquitito, buscaba mostrar equipo, ¿no? Y ponía todo su gabinete, incluso aquellos que ni siquiera son ministros y estaban ahí detrás. Bueno, cada vez pareciera como que queda un poquito más solo el presidente, se va achicando ese grupito que lo banca y probablemente, viste, cuando uno ve las cadenas nacionales o los actos y uno dice, bueno, esto va a pasar a la historia porque te transmite alegría, te transmite felicidad. Bueno, esto claramente va a pasar a la historia como parte de un proceso, de una crisis muy profunda que está atravesando la República Argentina, y de eso, por supuesto, no hay lugar a dudas. No vamos a repasar grandes conceptos de lo que decía el presidente de la Nación, Javier Milei, pero sí vamos a profundizar en algunos que a mí me llamaron la atención, puntualmente el nivel de dramatismo absoluto al que hizo referencia el jefe de Estado cuando dice que si le damos un aumento de 60.000 pesos a los jubilados, a él lo van a tener que sacar con los pies para adelante. Mira. Aprobar todos estos proyectos del Congreso implica ni más ni menos que volver el tiempo atrás y volver a la Argentina del pasado, del empobrecimiento y de la decadencia. Es decir, tirar a la basura todo el sacrificio de este año y medio que hemos hecho los argentinos, hipotecando el futuro, un negocio solo para los políticos. Quiero ser muy claro con algo: no hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. El nivel de dramatismo, chicos. Sí. Estamos hablando de 62.000 pesos para los jubilados, realmente. Estamos hablando de 62.000 pesos para los jubilados y él ya está diciendo, me van a tener que matar, me van a tener que sacar muerto para que yo suelte un mango para los sectores más vulnerables. A mí me pareció de una brutalidad absoluta, ¿no? Sí, yo lo leí también en una clave de una debilidad también, enorme. Por supuesto. Enorme. Digo, si por esta medida que tiene un impacto fiscal chiquitito, ¿sí? Porque no es que te están sacando. Lo veíamos recién en la burrada. Pero exactamente, o sea, el impacto fiscal efectivamente lo tiene, porque digo, cada medida que vos tomás tiene un impacto fiscal. La cuestión es discutir de dónde sacás para... Digo, es una discusión que es válida. Ahora, si frente a esta medida vos tenés que hacer una cadena nacional en la cual prácticamente anunciás que es esto o el fin del mundo, bueno, habla más bien de una debilidad del programa económico, de la insostenibilidad de ese programa económico. Y además, evidentemente está teniendo que convencer o reconvencer un poquito a su electorado, porque después sacó, viste, este fin de semana, no lo traje porque me pareció un embole absoluto, y Kicillof decía ayer con Navarro, esto fue, primero, principio básico de introducción a la economía 1, pero armado con inteligencia artificial. El paper... Un tuit tremendo, re largo, que nada, intenta reforzar esta idea de que la inflación es en todo lugar, en todo tiempo y lugar, un fenómeno monetario, porque pareciera como que tiene que reconvencer a su electorado de que ese es el problema y cómo esto impacta. Pues de hecho esta cadena nacional, que fueron 20 y pico de minutos,
Era un loop constante de repetir el mismo concepto una y otra vez de por qué no le puede dar plata a estos sectores que la están pasando mal, porque eso va a generar más inflación y qué sé yo. Pareciera como que está medio flaqueando ahí un poquito la teoría o el concepto base, el sustento, la argumentación que sustenta todo este proceso de gobierno de Javier Milei. Pero además también parece que había vendido como que esta cadena nacional iba a ser una masterclass, que por supuesto no lo fue. Entonces se debió haber quedado ahí un poquito con la espinita y decidió sacar ese tuit que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? No, bueno, sí, claramente, digamos, los argumentos vagos digamos, que decide poner en una cadena nacional. Sí. Sí. En una cadena nacional. No tiene sentido, primero porque, digamos, no habla, no tiró un solo número. No, y no anunció nada tampoco. No anunció nada. Bueno, simplemente Sí. anunció que... Algo bueno, nada, impracticable, que es lo sí, del por eso Congreso de la que Nación. se quiere cargar al Congreso. Básicamente es eso. Sí. Básicamente es eso. Que es Pero, impracticable. Pero las imprecisiones o las ausencias de precisiones, en todo caso, para decirlo bien, es alarmante. Por eso después tiene que, digamos, subir siempre la apuesta para decir cosas grandilocuentes como me van a tener que sacar de acá muerto. Sí. ¿No? Porque digamos, nos olvidemos- contrasta con la falta de claridad, de información, de números, de datos. No nos olvidemos que esto se sustenta solo en la imagen de Javier Milei, ¿no? Y en la imagen que tiene la sociedad de Javier Milei. Por eso él también se debe poner a sí mismo como principal víctima. Claro. Porque si uno se fija, todo el apoyo de este gobierno nacional es al presidente de la nación. Es al presidente de la nación. Y después entenderán que tienen que acompañar el proceso de la libertad avanza, esto, aquello, lo demás allá, pero porque es quien acompaña a Javier Milei. Viene con el paquete de Javier Milei. Entonces, bueno, nada, poniéndolo ya en un término muy, muy dramático. Hay un dato de la consultora Casa 3 que creo que explica un poquito por qué también el presidente no hizo mención al aumento de los jubilados en esta cadena nacional, porque no puede ser que se haya olvidado. Y preguntan sobre el ranking de respaldo a los recortes que está haciendo Javier Milei, ¿no? En principio, el único que tiene más de 50% de aprobación, digamos, el único recorte que tiene más de 50% de aprobación en la sociedad es el de los planes sociales, reducción de los planes sociales. Después, estamos hablando por debajo siempre del 50%, o sea, estamos hablando de que el 60% no está de acuerdo con estos recortes, ¿no? Aparecen subsidios, por ejemplo, solo el 42% banca la reducción de subsidios. Aparecen las privatizaciones, solo el 40% banca privatizaciones. Atención con esto, que era algo también de lo que hablaba ayer Axel Kicillof como parte del plan de ajuste de Javier Milei. El 39% solamente banca el ajuste al empleo público, el 34% solo banca la reducción de las retenciones. Pero fíjense esto, ¿no? Bueno, el 22% nada más banca la reducción en obra pública, o sea, el 80% quiere que haya obra pública. Pero miren esto, pensiones por discapacidad, solo el 14% está de acuerdo con la reducción de las pensiones por discapacidad. Y solo el 7% está de acuerdo con la reducción de las jubilaciones. O sea, no hay forma de que sea aceptado este veto de Javier Milei por la sociedad. Por eso no menciona que está vetando un incremento a los jubilados y por eso también tuvo que hacer una cadena nacional. Porque evidentemente, a diferencia de lo que pasó el año pasado, este año se le está haciendo muy difícil explicar por qué no le va a dar un aumento a los jubilados. Después, moratoria, todo eso sí se trabajó muchísimo en la mente de la gente y por ahí son cosas que algunos están dispuestos a aceptar. Pero evidentemente el aumento a los jubilados no. Y esta cadena nacional tuvo muchísimas repercusiones puntualmente por esto que decían ustedes, que es, uno lo ve, que es impracticable, pero bueno, dado que nos gobierna Javier Milei, que también parecía algo impracticable, uno le pone siempre asteriscos, pero dijo el presidente que va a penalizar ya de antemano todos los proyectos que salgan aprobados del Congreso Nacional y que pongan en riesgo el déficit, el superávit fiscal de este gobierno. Salieron varias personas a hablar, uno de ellos fue diputado nacional, que es el Topo Rodríguez, que ya directamente le pidió el juicio político a Javier Milei por esta amenaza de sancionar a los diputados, a los senadores, que por supuesto tienen fueros, y dice el Topo Rodríguez, esto es mal ejercicio de sus funciones, y que para él lo hizo, amenazó al Congreso porque quiere eludir por tercera vez consecutiva la presentación de un presupuesto nacional, ¿sí? Para manejar los fondos de manera discrecional. Carolina Gailiar, de Unión por la Patria, dijo que Milei es el que debería ser denunciado por no tener un presupuesto.
Y alguien que también se pronunció con varios tweets es Gil Domínguez, que ustedes saben, él es abogado, constitucionalista y demás, y hace toda una apreciación de si es constitucionalmente posible una ley que penalice a los legisladores por sancionar leyes en la República Argentina, y por supuesto dice que no, ¿no? Primero porque tienen inmunidad los legisladores, no se los puede penalizar, no se los puede sancionar, y en segundo lugar porque es un poder independiente, no lo puede condicionar el poder ejecutivo al poder legislativo. Y además hace otro foco, porque evidentemente el tema del presupuesto es lo que subyace a toda esta discusión, porque no tenemos un presupuesto, entonces no sabemos qué plata se quiere ahorrar, para qué se quiere ahorrar esa plata, qué se va a hacer con ese dinero. Y decía Gil Domínguez en otro tuit que cuando vos no tenés una ley de presupuesto, cuando no se aprueba una ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo, por supuesto, puede usar la plata sin que el Congreso lo controle, porque nunca debatió ni discutió una ley de presupuesto. Ahora bien, para que no concentre todo el poder el gobierno nacional, la Casa Rosada, el Congreso puede sancionar leyes que requieran gastos, que especificando de dónde salen esos gastos y obligando a que el gobierno nacional los tenga que cumplir, porque no tenemos presupuesto y porque Javier Milei no puede concentrar todas las atribuciones del Estado Nacional en su figura. Entonces está bien que el Congreso Nacional sancione leyes que demanden determinadas partidas presupuestarias, que digan de dónde sale esa plata, que fue lo que sucedió en este caso, y que el presidente las cumpla, porque no hay presupuesto. Sí, que tampoco es el trabajo de los legisladores decir de dónde tiene que salir el dinero, pero visto y considerando que, digamos, se puso, digamos, cómo está este contexto, y cómo venían, digamos, machacando con esta idea de ustedes son los, ¿cómo es que le dice? Los degenerados fiscales, sí, y qué sé yo, que no dicen... Ahora son genocidas también. Bueno, ahora lo que se viene haciendo es armar esos proyectos y además especificando de dónde sale la guita, ¿no? Pero, y digo, insisto que eso debería ser también laburo del gobierno nacional. Y sí, digamos, tiene que haber un presupuesto. Repartir, decir cómo van a repartir los fondos del Estado. Por supuesto. A mí lo que me preocupa, viendo todas estas repercusiones, es si efectivamente el gobierno va a intentar por tercer año consecutivo no tener presupuesto en la Argentina, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? No podría ser posible, ¿no? Que algo así suceda. Pero ¿y qué pasa si sí? Yo lamento... Hasta fines de septiembre tienen tiempo de presentarlo. Yo creo que vamos camino a tener un gobierno sin presupuesto durante 4 años. Porque le es funcional, porque le sirve a los efectos prácticos de poder manejar ingresos y gastos como se le antoje, y porque finalmente es lo que viene haciendo Spert desde la Comisión de Presupuesto, que es pisar cualquier discusión que no le interese que salga. Digo, a este gobierno le es más cómodo gobernar sin presupuesto que tener que discutir un presupuesto en el Congreso. Uh-huh. Entonces, lo más probable, por ahí me equivoco, pero lo más probable es que hagan el mismo recorrido que hicieron el año pasado. Pareciera. Que es cumplir con la formalidad de presentar un proyecto y después boicotear el tratamiento del presupuesto en la Comisión de Presupuesto con Spert para que no haya presupuesto tampoco el año que viene. Es una locura igual, ¿no? Es una locura, pero es como, más allá de eso, que ya sabemos que es una locura y que todo esto es una locura, es como, digamos, cómo se plantea, digamos, cuál es la contrapartida de eso. Pasa, listo, ya, digamos, un gobierno durante 4 años sin presupuesto, además de que sienta un precedente tremendo, sí, ¿no? De acá al futuro, es qué se hace, digamos, qué se hace desde la oposición, desde la justicia, digamos, desde el resto de los poderes, ¿no? Sí. Como para poder, digamos, poner un freno a esta locura. Y en principio me parece que esta es la respuesta: sancionar proyectos de ley que demanden partidas presupuestarias y se le diga, bueno, no tenemos presupuesto, sacá plata de acá y ponela acá, punto. Y obligar al gobierno a que cumpla con eso. Esto se va a terminar de confirmar cuando el Congreso rechace los vetos. Porque después, bueno, vos podés sancionar todas las leyes que quieras sancionar, pero te las veta Javier Milei, te cambia la lógica de aprobación de una ley, porque vos ya no necesitas mayoría simple, necesitas 2/3 para aprobar cualquier ley común. O sea que por Constitución no demanda ninguna mayoría especial, necesitas 2/3 porque Javier Milei te las veta todas. Si puede insistir la oposición con alguna de estas leyes, y bueno, por ahí empezamos a modificar un poco el rumbo, teniendo en cuenta esta nueva lógica.
lógica. Ya sabemos que el presidente dijo que va a judicializar y qué sé yo, pero nos decía Esteban Paulón, diputado nacional, la semana pasada, moratoria está difícil. Está difícil insistir con moratoria, por eso me parece que también lo mencionó Javier Milei. Aumento a los jubilados puede ser, pero tal vez sea más probable que se apruebe la actualización del bono. No sabemos si del 7,2, 7,5 para los jubilados que le faltaba, pero sí del bono, eso puede ser. Y la emergencia por discapacidad debería salir por unanimidad. Por supuesto, no va a salir por unanimidad. Imagino yo que no va a salir por unanimidad. Por algo lo mencionó también el presidente en la cadena nacional. Pero con insistir con uno, sí, ya te cambia un poco el panorama, ¿no? Por lo menos supongo yo que a la oposición le va a dar también algún aire de optimismo, no sé, un poquito de impulso. Sobre todo teniendo en cuenta que el 10 de diciembre también cambian las composiciones de las cámaras y que la cosa va a estar más difícil probablemente, ¿no? Sobre todo en el Senado de la Nación, donde Unión por la Patria va a dejar de tener 34 senadores. Va a pasar a tener bastantes menos, entonces no va a tener un lugar cómodo. Hablando de la cadena nacional, hubo algo que circuló bastante por las redes sociales y que me llamó poderosamente la atención. Los vamos a escuchar bastante seguidos a los dos. Hay una frase del presidente Javier Milei que aquellos cinéfilos descubrieron rápidamente que era un plagio más, chicos. Uno más. De Javier Milei, un plagio más, en este caso al Guasón. Vamos a escuchar brevemente esta pequeñita frase que decía el viernes Javier Milei en cadena nacional. Los primeros 2 años de nuestro gobierno se pueden explicar bajo una vieja paradoja lógica. ¿Qué pasaría si una fuerza imparable se choca con un objeto inamovible? Ahí está, fuerza imparable, objeto inamovible, choque, y alguien dijo, esta frase me llama la atención, me recuerda algo, ¿a qué será? A esto le recuerda, mirá. Esto es lo que pasa cuando una fuerza imparable pelea contra un objeto inamovible. Claro que sí, es Batman, señoras y señores. Batman tiene colgado al Guasón y plantea esta paradoja por la cual una de los dos componentes de esta paradoja tiene que dejar de existir, ¿no? Porque si la fuerza imparable choca contra un objeto inamovible, o se estrola y se hace pelota, o el objeto inamovible que deja de ser inamovible y se corre. En casa estábamos hablando de esto, mi mamá, mi novio, qué sé yo, y mi novio repasaba toda la película. Yo soy muy mala con las películas. La película esta de Batman, en donde el Guasón como que también plantea durante toda la película un problema, ¿no? Hay 2 barquitos, los 2 barquitos tienen bombas y cada uno tiene un detonador. El detonador que tiene cada uno activa la bomba del barco contrario, ¿no? Y lo que les dicen es: hacemos una cosa, yo les doy hasta la medianoche. Uno de ustedes, barcos, decida quién aprieta el detonador para matar al barco que está enfrente. Si no lo aprietan para medianoche, se mueren, hago explotar los 2 barcos, ¿no? Como que no hay demasiada opción. O nos morimos todos o ustedes tienen que matar al de enfrente para sobrevivir. Que es un poco algo que yo no lo puse, porque dije, seguro, están las burradas, pero que decía Lilia Lemoine, que nos pasó nuestro productor Gustavo Kogan este fin de semana. Lilia Lemoine lo que planteaba es: y bueno, chicos, nosotros sabemos que la gente pobre, con discapacidad, los jubilados, la están pasando todos mal. Pero ¿qué queremos? ¿Qué preferimos? ¿Que ellos la pasen mal y se mueran o que nos muramos todos? Bueno, es un poco la misma situación a la que nos enfrenta el Guasón en esta película a toda la sociedad. Bueno, finalmente Batman encuentra una tercera posición, por supuesto, y se salvan todos. Así que, evidentemente, hay alguna salida. El presidente de la Nación no la quiere agarrar, ¿no? No quiere que todos nos salvemos, quiere que una de las 2 partes deje de existir en este universo. Me llamó mucho la atención, como a todos los que encontraron, que haya decidido utilizar esto en una cadena nacional. Sí, ¿no? aparte de ponerse en el personaje del Joker. Del Guasón, que es el malo, ¿no? El malo, el que rompe todo, no el que ordena, no el que genera estabilidad. Es el que viene a romper todo. Él no debe ni saber igual. No, para mí esto es una cosa de... No debe ni saber. No. ¿Sabes? Teníamos esta discusión en casa. Yo decía también, por ahí le gustó la frase y la puso, ¿no? Sí. Pero es cierto que tiene sentido con la lógica que ellos manejan, ¿no? Ese dilema en el que te ponía el Guasón de o se mueren todos o vos elegís matar al otro para salvarte a vos mismo sin ver que hay otra posibilidad, y esta necesidad de exterminar también, ¿no? En este caso al peronismo, que sería esa fuerza que está inamovible, que se agarra al poder, que se enquista, que esto, que aquello.
No sé, por ahí se estrola, ¿no? Digo, también para pensarlo. Otra de las cuestiones en las que nos embarcamos en este fin de semana y ya también en la recta final a lo que va a ser el último tramo de este año electoral es la provincia de Buenos Aires. Yo les decía hace un ratito que el gobernador Axel Kicillof está metiéndole duro y parejo a la campaña. Este fin de semana hizo bastantes notas. En una de ellas, salió Manuel Adorni a difundir una fake news muy mala, en donde editan a Axel Kicillof queriendo como diciendo que el peronismo no tiene propuestas, no tiene ideas, no tiene nada para confrontar con la Libertad Avanza. Era una edición bastante pobre, pero que, bueno, dentro del ecosistema libertario probablemente haga algo de sentido. Eso fue desmentido, por supuesto, por los periodistas que lo consultaron y por el propio Axel Kicillof, que ayer estuvo con Roberto Navarro e hizo referencia a la interna del peronismo y a cómo esta elección encuentra a Fuerza Patria camino al 7 de septiembre. Así que escuchamos qué era lo que decía Axel Kicillof en el Destape. Me parece que ahora Fuerza Patria lo que está expresando es sectores que están en debate, en discusión, que se ha visto y que todos decían las internas, la cosa. Bueno, ha habido un momento y un movimiento de lucidez de todos los sectores, Cristina, Sergio Massa, nosotros. Bueno, todos dijimos, a ver, está gobernando Milei, lo que la sociedad, lo que la militancia, lo que nuestros votantes piden es que en estas elecciones vayan juntos, que estemos juntos, que vayamos con una sola boleta para enfrentar a Milei, que es lo que parecía, que la derecha iba a ir toda junta y el campo popular, el peronismo, iba a ir todo fragmentado. Y bueno, la verdad era que eso significaba dejársela servida a Milei y que en el 25 tuviera un cheque en blanco para profundizar el endeudamiento, la fuga y los desastres, los desmanes que está haciendo a nivel institucional, a nivel económico, a nivel geopolítico. Entonces yo creo que ahí hubo una decisión de madurez. Fuerza Patria es una boleta para parar a Milei en esta elección, ponerle un freno a Milei, ponerle un límite. Bueno, acá esto que planteaba Axel Kicillof, ¿no? Como un valor haber conseguido la unidad, lo que decía el gobernador de la provincia es, nosotros vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir teniendo nuestras conversaciones internas de cara al 2027, porque cuando se consiguió la unidad en el 2019 no funcionó bien ese gobierno. Entonces tenemos que ver cómo, garantizando la unidad, rediscutimos los términos y condiciones dentro de lo que hoy es Fuerza Patria para que funcione si logramos ser gobierno en el 2027. Respecto de la elección en la provincia de Buenos Aires, Axel dijo que hay dos factores o tres diría yo, que están siendo muy importantes. Número uno, la unidad de Fuerza Patria, ¿sí? Que el hecho de que haya una sola boleta para las elecciones de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre es muy importante. Después dijo, yo recorro mucho la provincia de Buenos Aires y veo que sectores que votaron a Milei hoy están muy golpeados y por ahí no voten a Javier Milei, probablemente tampoco voten a Fuerza Patria, ¿sí? Pero no van a votar a Javier Milei, lo cual ya es un montón, porque quiere decir que ahí pierde votos la Libertad Avanza, pero además a eso se le suma la división de la derecha. Antes vos tenías toda la derecha en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional agrupada en Juntos por el Cambio. Hoy vos lo que tenés, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza, pero después tenés al radicalismo en Somos Buenos Aires, pero después tenés a sectores que son fuertes en el interior, que están agrupados bajo la alianza Hechos, por ejemplo, en la provincia, en el distrito de San Nicolás, en Pergamino, son intendentes que también tienen su fuerza territorial. Entonces probablemente tengamos un mapa de la provincia de Buenos Aires pintado de 3 colores, con pequeñas manchitas ahí sumando un cuarto color. Entonces hay mucha división también del voto de la derecha que puede favorecer a Fuerza Patria en las elecciones del 7 de septiembre. La consultora Proyección hizo una encuesta para el portal Tiempo Argentino, donde, bueno, nos introducen un poco en el panorama de estas elecciones en la provincia de Buenos Aires y ellos encuentran un empate técnico, ¿sí? Estamos hablando de 38,1% para Fuerza Patria y 37,3% para la Libertad Avanza. Le sigue esta opción intermedia de Somos con el 6,1% para estas elecciones del 7 de septiembre. Esa pequeña diferencia que tiene a su favor Fuerza Patria se explica porque en la tercera sección electoral le saca al
peronismo, la Libertad Avanza entre 15 y 20 puntos. Claro, dice arrasa. Proyección. Arrasa en la tercera sección electoral y eso le permite ubicarse en este estudio de proyección un poquitito, margen de error, chicos, Sí. por supuesto, un poquitito arriba de la Libertad Avanza. En la primera sección electoral, que es el conurbano noroeste, sí está la Libertad Avanza arriba, pero por 4 o 5 puntos, o sea, no logra empatar lo que sucede en la tercera sección electoral. Lo que ve proyección es que había un empate técnico en la primera sección electoral cuando se miden espacios políticos, o sea, Fuerza Patria versus la Libertad Avanza, pero cuando medís candidatos, Cato Podis versus Diego Valenzuela, que es el candidato más conocido que tiene la Libertad Avanza, ahí gana Valenzuela. Gana Valenzuela por 4 o 5 puntos. Y después lo que ve proyección es que en el interior, bueno, la cosa no es tan pareja, por supuesto. En el norte bonaerense, la segunda sección electoral, y la cuarta, que es el noroeste bonaerense, ven escenario de tercios, ¿sí? Que los libertarios pueden quedar en tercer lugar, porque acá aparece esta fuerza local que yo les decía, que es Hechos de los Pasaglia. Después también aparece Somos Buenos Aires, el radicalismo muy fuerte en el interior de la provincia, y eso, por supuesto, también se plasma. Entonces puede haber distritos en donde la Libertad Avanza no solo no gane, sino que le vayan mal, ¿no? Eso es algo que puede pasar. En la octava, que es la capital de la provincia, en La Plata, ven que hay un empate técnico. La quinta sección, que es la costa y el este bonaerense, o la séptima sección en el centro de la provincia de Buenos Aires, los libertarios son los que están arriba, liderando la intención de voto. Pero el interior probablemente nos traiga eso, un poco de diversidad. Y para cerrar, esta encuesta hacía foco, por supuesto, como siempre, en cuáles son los principales problemas que ve el bonaerense, en este caso camino a las elecciones. Para la mitad, el principal problema es la inseguridad, pero ahí pegadito, casi en el mismo nivel, los bajos salarios. Redondeando, 51% inseguridad, 50% bajos salarios. O sea, el poder adquisitivo está ahí como uno de los grandes problemas que tiene el argentino. Después, más atrás, le sigue la inflación. Pero claro, no es lo mismo inflación que poder adquisitivo. No es lo mismo cuánto suben los precios y cuál es la relación de ese nivel de precios con mi salario. Después sigue educación, salud, educación, que es un estado presente absolutamente, y corrupción. Todos esos bastante atrás, pero evidentemente los principales problemas son inseguridad, poder adquisitivo e inflación en la provincia de Buenos Aires, camino a las elecciones del 7 de septiembre. 10 de la mañana, 9 minutitos. Pórtate bien. De 9 a 12. En Re.